innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Buscán, esto es el Café La Posta, desde Il Barista en la República de Amazonas. Es un día importante, quiero agradecer especialmente a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente, Hyundai que está con nosotros desde el principio, Il Barista donde nos sirven el café de la mañana, la ATM de Guayaquil que se ha unido al club de marcas que apoyan el periodismo independiente y los Huevos Centros, una iniciativa maravillosa que ha cambiado la vida de más de 13.000 familias en la capital. Es un día importante en la República, revisamos los hechos en caliente. En caliente, bueno, creo que todos hemos amanecido un poquito mejor que don Alan García, sin ánimo de hacer bromas. El señor expresidente de la República de Perú se ha pegado un tiro en la cabeza, un intento de suicidio, registran los medios peruanos, tras confirmarse que sería detenido por el caso Odebrecht, o sospecharse que sería detenido por el caso Odebrecht. Alan García está involucrado en la trama de corrupción, es uno de los 4 expresidentes investigados por la trama en la hermana República del Perú, donde las investigaciones sí han avanzado más allá de segundas cabezas. Ayer, 16 horas, el correísmo marcaba su primer intento de volver a calentar las calles. Salieron a las calles de la capital intentando llegar a protestar contra el gobierno de Lenín Moreno frente a Carondelet. Se encontraron con la plaza cerrada, varias cuadras a la redonda impidiendo la manifestación. No sé si ustedes han podido ver imágenes de la manifestación, yo lo he estado haciendo desde temprano por la mañana. Me cuentan cuál es su percepción, qué tanto ha movido el correísmo, qué tanto no. Pero para que nos cuente alguien que sí sabe, he invitado esta mañana a un buen amigo de la casa, el doctor Virgilio Hernández. Hablaremos sobre la oposición al gobierno de Lenín Moreno, Julian Assange y los otros temas que interesan. Quédense en la entrevista. Vamos a seguir creciendo. Bienvenido, Virgilio Hernández. Qué gusto tenerte esta mañana por acá. Siempre un gusto. ¿Cómo vas? Bueno. ¿Cansadito? Cansado. ¿Qué tal ayer? Cansado. Bien, bastante motivado por la respuesta de la ciudadanía y también porque creo que paulatinamente la ciudadanía recupera este ejercicio crítico de poder manifestarse en las calles, de poder plantear abiertamente cuáles son los temas de preocupación. ¿Por qué marchaban ayer? Bueno, yo creo que ayer se suman varias cosas y me parece que da cuenta del momento en el que está el gobierno. Ayer, y nosotros así lo expresamos, están presentes los miles de desocupados, sobre todo de sectores operativos como educación y salud. Ayer están presentes aquellas personas y aquellos que estamos en contra de que la política económica vuelva a ser dirigida desde el Fondo Monetario Internacional. Ayer estamos presentes todos aquellos que creemos que hay en este momento en el gobierno una imposibilidad de que se transparenten temas como el de INA Papers. El gobierno durante 22 meses ha utilizado el argumento de la corrupción como su principal pilar. Y ahora, cuando el gobierno es cuestionado, cuando le decimos, parecería que cuando hablaba de corrupción se miraba al espejo, ¿sí? Y tiene la obligación de aclarar, lo que hace es básicamente eludir que se pueda efectivamente debatir estos temas. En la Asamblea Nacional se ha impedido prácticamente que se investigue, incluso este intento también de que la presidenta sea encausada precisamente por evitar esta investigación ha sido de alguna manera frenado por esta comisión. El Pleno todavía no se ha pronunciado. Se ve la pronunciar mañana, vamos a tocar ese tema, vamos a tocar INA Papers, vamos a tocar Assange. Quisiera concentrarme un poquito en la manifestación de ayer. Vi muchas quejas porque no pudieron llegar a Plaza Grande a manifestarse en contra del gobierno. Te quería preguntar qué se siente. No. Ahora que les toca a ustedes. Bueno, no, yo he estado en las calles desde hace muchos años. Yo fui dirigente estudiantil, después dirigente barrial, dirigente social, de tal manera que
sé lo que es manifestarse en las calles. Quiero decir que en la época de Correa no es que no nos manifestábamos en las calles, pero que hay un punto importante. Nosotros no teníamos por qué escondernos de las calles, que había sido también un espacio en el que permanentemente hemos estado. Entonces, pero jamás permitían que una manifestación se acercara a donde se ejerce el poder, a las instituciones donde ejerce el poder, en el caso de Quito, a la Plaza Grande. No, lo que hacíamos era también convocar a los sectores sociales que estaban con nosotros a que puedan manifestarse. Esto es importante, porque aquí generalmente se quiere ver que el correísmo, no, como se llama el correísmo, no tenía una base de sustento, y más bien lo que nosotros hacíamos era evidenciar que no todos los sectores sociales estaban en la oposición, que no todos los sectores sociales estaban en contra de las políticas que se desarrollaban con Rafael Correa, sino todo lo contrario, que había sectores y un gran y la gran mayoría de la ciudadanía que más bien apoyaba el gobierno y apoyaba las políticas del gobierno. He estado mirando fotografías de la manifestación esta mañana, que no es la mejor forma de evaluar nunca una marcha, porque una foto puede hacer que haya mucha gente o poca gente dependiendo de... Sí. Me hubiera gustado estar allá, pero la verdad estoy tan cansado que me caigan a palo cuando voy a sus manifestaciones que ya intento ni siquiera ir. Está invitado. La próxima vez garantizaré efectivamente que pueda cubrir y que a ver si lo controlas un poquito. Yo encantado de la vida, si yo voy a hacer periodismo. Pero lo impresionante es que una marcha como la de ayer no es cubierta por ninguno de los medios formales. No están las grandes cadenas televisivas tratando de ocultar seguramente el hecho político más significativo del día de ayer. No sé, ¿sí? Yo te hablo por la posta. ¿Por qué no cubrimos nosotros? Porque cada vez que vamos me caen a palazos. Entonces, a mí no me gusta que me caigan a palazos, y si a ustedes no les gustan las cámaras de la posta, pues no vamos. No, yo creo que es importante que la ciudadanía pueda mirar lo que pasa. Y lo que pasa en el país también es una movilización como el día de ayer, que se intenta ocultar desde los medios formales. ¿Cómo calificas la movilización de ayer? ¿Te atreves a dar una cifra de cuánta gente los acompañó a la calle? A ver, yo digo... Cálculos, ¿no? Sí, los optimistas dicen 20,000. Yo creo que sí superamos las 10,000 personas, eso indudablemente superamos las 10,000 personas. Y vuelvo a decir, esta manifestación, esta marcha de ayer, no es únicamente la Revolución Ciudadana. A esta marcha se sumaron varios sindicatos. El descontento de sectores que no son la Revolución Ciudadana. Sí, yo creo que sí, porque estos sindicatos, por ejemplo, con los que hemos empezado a tener reuniones, nos dicen, nosotros no dejamos de señalarles errores que pudieron haberse cometido, pero sin embargo, nosotros reconocemos que ustedes han sido los primeros que se pusieron en la calle, los primeros que empezaron a denunciar el desgobierno, los primeros que empezaron a señalar los errores de Moreno. Y ahora es imposible no apoyarles. Y entonces el día de ayer había también muchas otras organizaciones sociales que caminaron con nosotros. Existían jóvenes que, por ejemplo, más allá de quien sea Sánchez, estaban en contra de que el Ecuador haya entrado en esta vergüenza mundial a entregar a un asilado. Después podemos discutir. Entremos al tema Sánchez. Déjame nada más hacer una última pregunta al respecto de la manifestación. Mirando la manifestación de ayer, en comparación a las que hacían cuando estaban en el poder, ¿han perdido capacidad de convocatoria? Yo diría que más bien ahora lo que se está demostrando es que nosotros somos una fuerza gravitante, política y social. El día de ayer, antes nos decían que movíamos con la fuerza y con el aparato del Estado. Sí. Bueno, la movilización del día de ayer es una movilización convocada por nosotros, convocada a la ciudadanía, convocada a las distintas provincias. Pero y es importante... En imágenes, ni de lejos, las manifestaciones que tenían antes, ¿no? Más bien en imágenes, yo creo que esta es de las 4 marchas nacionales que hemos convocado, la marcha más grande que hemos tenido. Sí, me parece que sí, una marcha, por eso te digo, hay personas que dicen que hay 20,000 personas, que existieron 20,000 ciudadanos marchando. Eso es lo lamentable, que no podamos tener, por ejemplo, cobertura de otros medios de comunicación que puedan demostrar qué grande fue o no la movilización. Reprimida, evitada que pueda llegarse a Carondelet, evitando que la gente pueda manifestarse, una represión con caballos, con perros, una manifestación también reprimida, pero aún así la ciudadanía manifestándose, diciendo presente, a pesar de ya no tener el aparato estatal. De tal forma que hemos tenido más de 12 años, ¿no? No, yo diría más bien que... Ayer murió el joven Cosíos, una de las víctimas claras de la represión del gobierno de Rafael Correa, que utilizó un policía para dispararle contra el cuerpo
en contra del principio básico del uso progresivo de la fuerza. Esa es una de las víctimas de la represión. Fue rechazada, precisamente ayer. Y fue rechazada enérgicamente por el presidente de la República. Luego esta persona fue procesada, ¿sí? Y la familia siempre estuvo siempre la preocupación del propio expresidente. De tal manera que yo creo que estos son los temas que me parece que hay que discutir a fondo, porque cuando se generaliza esto, aparece, ¿no?, que la represión, cuando más bien lo que existía era la posibilidad de movilizarse, pero le vuelvo a decir, lo que nosotros sí discutíamos era... pero lo que voy es, ok, habrá preocupación, el presidente se habrá preocupado después del chico, pero ha muerto producto de una decisión política de reprimir una manifestación pacífica o de reprimir una manifestación de muchachos, de jóvenes. No estoy de acuerdo con que hayan reprimido la marcha ayer, ni ninguna marcha. Lo que le estoy diciendo es que llevamos 12 años aguantando represión en las calles cuando salimos a marchar los ecuatorianos. Y es porque nos normalizamos esto. Tanto lo normalizamos que ayer murió alguien y los mismos que ordenaron la represión mandaban tweets pidiendo perdón. Mire, yo le señalo que, en primer lugar, mi pesar a la familia del joven Cosíos. Totalmente. Y mi pesar absoluto. Y además, esta es parte precisamente de este uso abusivo que puede hacer la fuerza pública. Por eso siempre hay que controlar. Todos los poderes en democracia deben ser controladas. Todas las fuerzas en democracia deben ser controladas. Y cuando hay un uso abusivo, se tiene que sancionar a quienes hacen ese ejercicio abusivo del poder. Por lo tanto, creo yo que en este y en otros casos tiene siempre que haber responsables. Me parece que este es, por ejemplo, un punto importante de diferencia entre lo que hacen a veces los medios de comunicación y lo que hacemos los políticos. Los medios de comunicación hacen política, en muchos casos juegan a la política, pero actúan irresponsablemente, no responden ante nadie. Los políticos, tarde o temprano, tenemos que responder, y tenemos que responder también de las decisiones. Respondemos ante todas primero ante la ciudadanía. Segundo, hay órganos institucionales ante los que hay que responder. Y por eso precisamente, es fundamental que estas instituciones actúen con seriedad. Solo como debate conceptual, los medios respondemos mucho más que ustedes a la ciudadanía. Ustedes responden a la ciudadanía una vez cada 4 años, nosotros respondemos todos los días. Todos los días los ciudadanos deciden si prenden la posta y miran la entrevista o no la prenden. Y ese es el voto de confianza, porque nosotros vamos a las urnas cada día. Vamos ante las autoridades, porque cuando estuvieron hasta hace muy poco en el poder, y es más, todavía en el poder, a nosotros nos llevan a fiscalías, a juicios y a lo que quieran, porque somos ciudadanos y respondemos ante la ley. Así que políticos y periodistas, no creo que distemos muchos, sí que creo que nosotros respondemos mucho más que ustedes. Le aseguro, cuestión de percepción, sí, por supuesto. Le aseguro que toda esta posibilidad de incidir que tienen sobre la opinión pública, a veces de forma totalmente sin fundamentos, sin argumentos, ¿sí? Y hacen política sin tener que responder por las cosas que dicen, sin responder por las cosas que hacen, y muchas veces por las acusaciones que se lanzan sin que después se puedan probar. Esto me parece que es inadecuado. Vamos al tema Assange, que es un tema que ha conmocionado el debate nacional, es un tema en el que ustedes tienen una postura clara, están en contra de que se le haya retirado el asilo a Julian Assange. Empiezo preguntando de lo básico, ¿por qué? ¿Por qué están en contra de que se le retire el asilo a una persona que nos costó $6 millones, que violó las condiciones del asilo que incluso el gobierno de Rafael Correa puso? Mire, yo creo que la peor forma de enfocar, y es, yo diría, parte de esta falta de procesamiento político, de esta falta de comprensión de la realidad del gobierno, es poner las cifras económicas. Porque ¿No le parece importante que nos haya costado $6 millones? Porque nos ha costado a todos. Sí, $6 millones, aquí tengo, ¿no? Y voy a decir además el argumento del gobierno: con esto se habrían hecho 155 casas, 88 escuelas, un centro de salud tipo C. Sí, o se lo hubieran robado. A lo que voy, nos ha costado $6 millones de los contribuyentes, de lo que pagamos los impuestos. ¿No le parece una pieza importante en el debate? Yo le pregunto, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? ¿Tiene valor la vida de una persona? ¿Es posible ponerle valor a la vida de una persona? ¿Qué es lo fundamental en el asilo? ¿Qué es lo que se discute fundamentalmente en el asilo? ¿Por qué se creó el asilo? O sea, si no pagamos los $6 millones a Julian Assange, lo matamos. No. Porque me dice
Me está poniendo en juego la vida de una persona. Es que exactamente. Pero no está en juego la vida de... Está en juego la vida de una persona. Y la vida de una persona a la que el gobierno actual, las autoridades, le confirieron la nacionalidad ecuatoriana. Eso no hizo el gobierno de Rafael Correa. Eso hizo este gobierno. Ilegalmente. Este gobierno. No, eso está discutido. Eso es lo que hay que discutir. Eso es lo que hay que discutir. Si la señora se pasa la ley por donde quiso y luego la premian con una presidencia de la ONU, bueno, habrá que discutir por qué la premiaron. Pero que cumplió la ley, que no tuvo la cara para decirle a los ecuatorianos que la habían cumplido, que nos mintió en la rueda de prensa de la Cancillería, eso está aprobado. Es que lo dicen los papeles. La ley decía A y ella hizo X, Y, Z. Mira, yo respeto lo que tú haces, pero no creo que tú puedas determinar lo que es legal o ilegal. Eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos meses. Que hay ciertos periodistas que, por ejemplo, creen que tienen la posibilidad de ser al mismo tiempo fiscales, al mismo tiempo jueces y sentenciar y determinar lo que es ilegal a la señora o ilegal. La sentencian los jueces, no la sentencian los periodistas, si es que la llegan a sentenciar. Lo que los periodistas podemos hacer es tener un juicio de valor. Si les parece bien, Virgilio, o no. Si les parece bien o no. Tú eres abogado. Sí. Tú ves que se ha cumplido la ley o ves que no se ha cumplido. No puedes sentenciar al respecto. Pero tienes un criterio, ¿no? Sí, por supuesto. Lo mismo que tengo yo. Sí, por supuesto. Pero lo que quiero señalar es que este gobierno le dio la nacionalidad y por lo tanto esa nacionalidad está conferida. Y si no se quiere hacer lo mismo que supuestamente se hizo, ahora para retirarle la nacionalidad tenía que seguirse un proceso. No es que el canciller podía decir, aquí hay una acción de lesividad y por lo tanto le retiramos la nacionalidad. No, si es que creía que existió una acción de lesividad, tenía que ir él ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En el Tribunal Contencioso Administrativo... Y lo que en derecho se hace, en derecho se deshace, ¿dónde queda? Por eso, exactamente. Se tenía que haber ido al Tribunal Contencioso Administrativo, decirle y correrle traslado a Sanz, que tenga Sanz el tiempo para poder contestar y luego el juez decide. Entonces sí podían decir que se fue concedida ilegalmente. Se le dio una nacionalidad a una persona en la que se aseguraba que había sacado 100 sobre 100, el famoso 100 sobre 100, en su examen de español. Una persona que no sabe nombrar ni la provincia, ni el nombre de la provincia en la que nos encontramos. ¿Tú crees que eso no era ilegal? O sea, que no le dieron suciamente la nacionalidad ecuatoriana. A ver, pero es que yo no tengo por qué... Una de las pruebas que nos presentan para decir por qué se la dieron es un examen 100 sobre 100, que yo sé que eran muy normales antes, pero es que han dejado de ser normales los exámenes de 100 sobre 100. Sí, por eso tenemos fiscales de 10 sobre 20. Sí, y esos fiscales de 10 sobre 20, que ya vemos también cuáles son las consignas que tienen. Pero yo te quiero decir una cosa, yo no estoy defendiendo ese hecho. Sí, yo no estoy porque nosotros, no fue en el gobierno de Rafael Correa, no fue cuando fui asambleísta que se le dio la nacionalidad. Exacto, le concedieron la nacionalidad. Este gobierno, porque no le saquemos de la responsabilidad al presidente de la República. Este es un hecho demasiado importante y me parece que también es parte de las falencias de los medios, tratar de excluir que lo que efectivamente hacen, las decisiones políticas que toman sus ministros, no son compartidas por Moreno. Y entonces Moreno después, el presidente de la República, dice, esto fue una acción que realizó tal ministro o la canciller. No, fue este gobierno. Sí, y me imagino que un asunto de tanta importancia... Además, la política exterior de este país, según la Constitución, estaría indelegable el presidente de la República. Exactamente. Entonces, fue este gobierno que le dio la nacionalidad. Entonces, si ellos le dieron la nacionalidad, estaban obligados a proteger a una persona que sigue siendo ecuatoriana. Yo quiero ir más allá del tema Sanz. Yo quiero poner en cuestión el tema asilo. ¿Qué es lo fundamental en la institución del asilo? La protección. La protección de la persona que tiene el asilo. Eso es lo fundamental. Entonces, más allá de que sea Sanz o no, precisamente la perversidad de esto es que se haya convertido como en parte del debate correísmo-anticorreísmo el tema Sanz. Y nadie en este momento discute que es un elemento central. ¿Cuáles son ahora las condiciones para garantizar la vida y la libertad de una persona? No los vi a ustedes garantizando la libertad de una persona ni garantizando la protección que tiene que dar el asilo cuando cambió el gobierno de Rafael Correa al señor Galo Lara asilado en Panamá por un barco. Cambiaron a un ser humano por un barco, el barco Doria, como lo han reconocido ya autoridades panameñas en los medios de comunicación panameños. No es algo que me estoy inventando. Lo han reconocido. Hubo una negociación y le dijeron, dame el barco Doria, yo te doy a Galo Lara. Lo trajeron a Galo Lara, lo humillaron, lo metieron preso, lo trataron inhumanamente, le negaron medicamentos en la cárcel. No los vi allí defendiendo la institución del asilo.
A ver, me parece que además se está dando por hecho cosas que son de distinto contexto. Me parece esto que también es importante. No conozco el detalle de lo que me estás diciendo. Creo que ahí había otros elementos en juego, ¿sí? No sé si se llegó a conceder efectivamente la institución del asilo. Entiendo, estaba tramitando. No, él está vacilando. Entiendo, estaba tramitando, y es el Estado panameño el que no le concedió el asilo. Me parece que esto es lo que sucedió, ¿sí? Yo quiero decir que el asilo, igual que el refugio, son instituciones de derechos humanos fundamentales y por lo tanto tienen que ser respetadas, En este caso, además, lo que se ignora es los hechos por los que está siendo perseguido Assange. Eso se ignora. Y esto es fundamental. ¿Qué son los daños colaterales que fueron denunciados por Assange? Los daños colaterales son la muerte de civiles asesinados por el ejército de los Estados Unidos. Esos son los daños colaterales. Por eso una persona debe ir preso de manera indefinida. Por eso una persona debe morir. ¿Sí? El Estado ecuatoriano hizo una valoración de que no, y por eso le dio el asilo. Yo sé cuál fue el rol de Assange en el periodismo cuando era todavía un hombre que servía al periodismo y no los intereses de gobiernos. El rol de Assange fue primordial para conocer la verdad y exponer el poder y el mal uso del poder, sobre todo de Estados Unidos, por fuera de Estados Unidos. Él no está buscado por Estados Unidos, él no está requerido por Estados Unidos. Bueno, ahora hay un pedido de extradición. Hay un pedido que tiene que resolverse antes de mediados de junio. Él está evitando la ley por 2 casos de acoso sexual en Suecia. ¿Por qué el Ecuador tiene que juzgar si es o no un delito por el que se tiene que proteger? ¿Por qué el Ecuador protege a un tipo que está perseguido por un delito común? En este momento, entiendo, y puede por eso tener una pena de hasta 1 año, está detenido básicamente por haber violado las reglas de la libertad condicional. Ese es. Y estaba después, en libertad condicional, ¿sí?, por el pedido de extradición que tenía Suecia en los 2 casos de acoso sexual. Ya prescribieron. Exacto. Entonces, en este momento está detenido por haber violado las reglas de la libertad condicional. Pero ya hay un pedido de extradición. Y ese pedido de extradición tendrá que resolverse. Yo estoy absolutamente seguro de que la posibilidad de resolución de esto únicamente va a depender de cuánta movilización exista de la opinión pública mundial. Ayer, en nuestra movilización, existían extranjeros que cubriendo su rostro con el rostro de Assange, precisamente también se manifestaban. Y yo quiero ir más allá de Assange. Quiero poner en debate el tema de esta institución, que es la institución del asilo. Y eso, el Ecuador es el primer país que entrega, protegiendo, que había concedido no solo el asilo, había concedido la nacionalidad, entrega a su protegido, entrega a su asilado. Uno puede decir, si le entregó la nacionalidad, ya no tenía el asilo, pero aún así subsistía la obligación de proteger la seguridad de esa persona. ¿Pero tú crees que yo me puedo meter en la embajada ecuatoriana en Colombia y quedarme viviendo allí en patineta, haciendo reuniones? No me lo van a permitir, me echarán de la embajada, ¿no? Ahora se toma esto en 7 años, cuando ya el propio Comité de las Naciones Unidas dijo que era una detención arbitraria. Seguro que uno no solo anda en patineta, uno quiere ponerse en la patineta en el techo, ¿sí? Porque son 7 años en los que existió una detención arbitraria, precisamente porque no se permitía el salvoconducto para que Assange pueda salir al país que le dio el asilo. Son las condiciones en las que se imponen estos grandes poderes y que generaron también una detención arbitraria, como lo ha dicho el propio Comité de las Naciones Unidas. Vamos a entrar en lo que ha pasado en Ecuador a raíz del tema Assange, porque la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha asegurado que aquí había un colaborador de Assange, el señor Olavini, que conspiraba contra el gobierno nacional de la manito con Ricardo Patiño para hacer ciberataques a la seguridad nacional. Creo que te han metido a ti en la colada porque vi un video tuyo que yo decía, hombre, ya Virgilio se fue a esconder al bosque, y luego me decían que no, que había estado en el parque metropolitano. No, siempre troto en el parque de Miraflores. Para los que a veces se les dificulta buscarme, troto en el parque de Miraflores. Antes de tu reacción, empecemos a... ¿Cómo llegas tú a esta colada? O sea, ¿cómo llegas tú a una acusación ministerial de conspiración contra el gobierno nacional? Bueno, es que el gobierno no necesita que nadie por fuera del propio círculo presidencial conspire. Ellos mismos han construido un manual para desestabilizar un gobierno. Si uno ve todas las cosas que han hecho, uno dice, ahí está. Y si buscan conspiradores, si buscan quien desestabiliza el gobierno, no tienen que salir del centro histórico.
tienen que ver alrededor de Carondelet y alrededor del Ejecutivo, y van a ver cómo ahí están los conspiradores. Cada decisión que toman, cada declaración que hacen, ¿sí?, contribuye poco a la estabilidad del gobierno. Pero eso es otra cosa. Me parece que es importante retomar nuevamente las declaraciones de la ministra María Paula Romo. Me parece importante, porque aquí es otra de las cosas que los medios perdonan, la falta de precisión, la falta de seriedad que se hace sobre declaraciones. No, cuando hables de los medios, dime qué medios, porque a Todos. mí me estás metiendo en una colada que no me corresponde. Todos, porque no he oído ninguno, uno solo que haya dicho: ministra María Paula Romo, usted cuando salió a hablar a las 7 de la mañana, cuando horas después del arresto a Assange, usted dijo que eran dos rusos. Dos rusos. Los dos rusos habían coincidido con Ricardo Patiño en viajes a España, Venezuela y a no sé dónde más. Dos rusos coincidiendo con Ricardo Patiño. Sí. Sucede después que no eran dos rusos, sucede que era un sueco. ¿Cómo la ministra, que ya dijo que eran dos rusos que habían coincidido con Ricardo Patiño, después sucede que ya no eran los dos, sino que había coincidido con un sueco? Y nadie le dice: ministra, pero esas faltas de precisión no hace pensar que su declaración es falsa. Nadie le cuestiona sobre la poca seriedad, cuando de lo que se trata es efectivamente de un afán persecutorio, contra Ricardo Patiño. ¿No te parece raro? Y aquí voy a cuestionar nuevamente el rol de los medios. Ustedes han hablado permanentemente de la libertad de expresión y de opinión. ¿Ya? Ahora, a Ricardo Patiño se le está buscando encauzar y formular cargos por un discurso que además se dio al interior de una convención nuestra, en la que llamaba a la resistencia pacífica combativa. Y por esto, para buscar conectar lo que ya dijo la ministra María Paula Romo, la semana anterior se intentó un acto urgente para poder detenerlo. Pasó lo del acto urgente. Vamos a hablarlo en detalle. Solamente porque me gusta mostrarte que te has equivocado, Virgilio, porque además eres un tipo inteligente, y decirle a un tipo inteligente que se ha equivocado es de las cosas más bonitas que da este oficio. El 12 de abril, el día de la acusación, la ministra Romo acusa a Ricardo Patiño de conspirar. Lo hace sin pruebas, sin acciones legales, sin intentos de hacer algo. La policía retiene a Olavini, colaborador de Assange, y no saben por qué. La defensa de Vini tarda 18 horas en poder verlo, como si esto fuera Guantánamo. Esto es delirante. No lo pone Rafael Correa. ¿Quién lo pone? Y lo reconozco. Yo sé, hombre, no, que te tendrás bloqueado y no te has enterado, pero hay que mirar la posta antes de decir que todos los medios son iguales, ¿no? No te tengo bloqueado, y me alegra equivocarme, y me alegra que haya existido ese pronunciamiento. Me alegra. A eso voy. ¿Por qué? Hay que identificar claramente cuando se critica, no nos metas a todos en la colada. Está bien. Le voy a decir, ahora tú me demuestras que me he equivocado, pero quiero decirte, el resto de los medios, y voy a referirme a los medios convencionales, alguno ha señalado esta falta de seriedad, esta falta de precisión en la información. ¿Cómo va a hacer coincidir la ministra para decir que hubo dos rusos con los que coincidió Patiño y ahora hay un sueco, sin pensar que efectivamente se trata de un montaje, se trata de una persecución? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para justificar que intentaron apresarle la semana anterior a través de un acto urgente, y como eso no le resultó, ahora le están buscando formular cargos por un discurso en el que llamaba a la resistencia pacífica combativa? El juez negó ya la prisión preventiva en ese caso por considerar que hay falta de indicios. La fiscalía va a insistir. No, es que son dos cosas distintas. La semana anterior le trataron de detener a través de un acto urgente solicitado por la fiscalía, pero ahora en el juicio por instigación que le están convocando, le llaman para formularle cargos. Uno puede pensar que ahí se está tratando efectivamente de ver la verdad, ¿sí? O hay una clara persecución vinculada con las declaraciones de la ministra Romo. Es obvio, ya no nos hagamos los suecos. Aquí primero eran rusos, ahora es un sueco. Se intentó a través de un acto urgente, que es otra figura, ¿sí?, detener a Ricardo Patiño. Como eso no funcionó, inmediatamente el sábado se intentó detenerle a través de acto urgente. El lunes se le convoca a una audiencia para formulación de cargos sobre un delito de instigación. ¿Por cuál es el delito de instigación? Decir que se convocaba a la resistencia pacífica combativa. Bueno, yo dije ayer, y lo vuelvo a decir ahora, yo sigo convocando todos los días a la resistencia pacífica combativa. Ahí resistencia pacífica combativa. Sí, entonces ahí van a tener que, mientras dure este programa, mantenerme con asilo. Aquí te damos asilo en mi barista, tranquilo. Exacto. Virgilio. Pero entonces... Ahora que si nos da un barquito a cambio, yo a lo mejor y me lo pienso. Bueno,
Quizá, no, eso ya depende de cómo ejerza tu oficio. Virgilio, dices tú que también te quieren meter preso. No, yo no tengo... No. Leí esto en Ecuador Inmediato, que recogía una comunicación que aseguraba, ponía en palabras tuyas, una declaración que aseguraba que te querían meter preso por organizar la marcha de ayer. Pasó una marcha y no ha pasado nada. Aquí estabas dando una entrevista. Sí, a ver. No están, o sea, lo que voy es, no están pecando de esquizofrenia, de mirar cosas que no hay. Yo particularmente no sufro de esos males. Mi Twitter no tengo la posibilidad de mostrarte en este momento, pues porque no vine preparado para la ocasión, pero yo exactamente dije, no tienen razones legales para detenerme, de tal manera que no tengo por qué temer. Lo que sí pasó es que el día sábado nos informaron que había un acto urgente, y eso es muy probable que haya sucedido, para poder detener a Patiño, a mí y a otros dirigentes de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué puede suceder? ¿Por qué es creíble que eso pase? Porque en la marcha anterior, existió un acto urgente, yo lo denuncié y tomé fotos del acto urgente, para 8 personas, y entre esas 8 personas estaba yo, y básicamente lo que se hacía es pedir permiso para interferir en nuestras comunicaciones, para hacer seguimiento, para ubicarnos y de ser el caso detenernos. Y esta vez, el sábado nos dijeron que había efectivamente un acto urgente y que ese acto urgente incluso podía detenernos. Yo me expresé en mis redes y dije, no hay ninguna razón legal para que a mí me puedan detener. Y no hay ninguna razón legal para que me puedan detener. Yo seguiré manifestándome y seguiré convocando a la ciudadanía y al país a una resistencia pacífica combativa. Entramos en la recta final de la conversación con Virgilio Hernández, representante de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cómo es correcto referirse a la agrupación política? ¿Como Compromiso Social? ¿Se quedaron con ese membrete, Virgilio? Bueno, nosotros pudimos participar. Sí, pero fue un vehículo electoral, pero vamos, ¿se sienten cómodos cuando les llaman Compromiso Social, que a fin de cuentas es el partido de un preso? No, mira, nosotros ahora logramos un importante triunfo, a pesar de que efectivamente se nos hizo un daño muy grande con el bloqueo político. Entiendo que como demócrata tú también estarás en contra de que se nos haya bloqueado políticamente. Se nos impidió ser Revolución Ciudadana, ser Revolución Alfarista. Eduardo Ibanco, que está por allá, nos pronunciamos a favor de que ustedes participen en el proceso democrático. Y con argumentos tan espurios como decir que no podíamos ser revolución alfarista porque Alfaro era un liberal y no podía ser el nombre de un partido que tenía también como sus fundamentos del socialismo. Eso es absurdo. Después se nos impidió hacer el movimiento Acuerdo Nacional. Logramos en los últimos días sellar este acuerdo político con Compromiso Social y a partir de eso participamos. Obviamente fuimos afectados porque solo participamos en 12 de las 23 provincias que se puede elegir, solo en el 22% de cantones, solo en el 28% de cantones con concejales, y los resultados que tenemos son importantes, son significativos, pero sobre todo muestran que nosotros estamos más presentes que nunca. Y si uno hace caso a las encuestas, y si podría participar Rafael Correa, Rafael Correa ahora volvería a ganar las elecciones. Ahora nosotros tenemos que vivir todo un proceso. Sí, tan bonito pinta el panorama electoral para Correa, ¿por qué no vuelve? Porque precisamente hay una persecución judicial que impide que Rafael Correa esté aquí. Una persecución que se evidenció en un juicio en el que la jueza, creo yo, que tiene los suficientes elementos de convicción para saber que Rafael Correa no tenía ninguna vinculación. Pero el poder mediático, nuevamente ejerciendo presión sobre los jueces, impidió que pueda... ¿Que nosotros nos metimos preso a Correa? No. Es que lo que se trata es de, efectivamente, lo que busca el poder político, como no puede derrotarle en las urnas, es meterle preso, es dejarle fuera de la jugada. Para eso han hecho a todo, para eso hicieron una consulta popular. Sí, Correa es tan impopular, si Correa está tan fuera del juego político, ¿por qué no le dejan que participe para que sea la ciudadanía la que... No es el gobierno el que no lo deja participar, son los ciudadanos ecuatorianos los que le dijeron que se vaya a su casa, que no podía volver a ser presidente de este país porque solo se podía ser presidente por los 2 términos que contempla la Constitución de Montecristi que ustedes aprobaron. Sí. Y que luego quisieron cambiar de espaldas al pueblo ecuatoriano. Que se cambió a través de la enmienda. Y que luego el pueblo les dijo... Y se cambió constitucionalmente. No. Y luego lo que existió es todo un aparataje mediático de desprestigio, de difamación, que ahora votan, paulatinamente empieza a modificar. Y los ciudadanos le dijeron 7-3, no. Tú sabes lo que dice Roberto Dal.
respecto del tema de la democracia y el poder que tienen los medios de comunicación. Por eso efectivamente son un poder, porque tienen la capacidad de incidir sobre la opinión pública, de generar agenda política. Y esa encuesta y esa consulta popular inconstitucional, sin dictamen de constitucionalidad, esa consulta popular tuvo todo el aparataje mediático para buscar difamar, para buscar calumniar, y de esa manera que haya los resultados que hay. Pero paulatinamente también la ciudadanía va dándose cuenta, y ahora lo que tiene es que todas las encuestas, si en este momento serían las elecciones, Rafael Correa volvería a ganar esas elecciones. ¿Qué demuestra eso? Que la Revolución Ciudadana y que Rafael Correa está más vivo que nunca, porque pueden tratar de difamar y de acabar, y de intentar acabar con calumniar lo que hizo, pero no puede. El país no deja de ver que esos 10 años fueron 10 años de transformaciones profundas. Y se contrasta además con lo que ahora vive. La verdad, yo quisiera verlo volviendo al país, porque a mí me gustan mucho los líderes que son valientes para torcer la ley, pero valientes para enfrentar las consecuencias de torcer la ley. Entonces me gustaría mucho ver cómo fue Lula y dijo: esto es injusto, métame preso. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando en este momento con Lula? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Lula? Si es que aquí habría existido condiciones, ¿sí? Y así lo demostró el juicio. Yo seguí el juicio del primero a la última audiencia. Cada una de las audiencias estuve presente. Todos los elementos que se presentaron para demostrar que las cosas que decía el fiscal eran absolutamente absurdas no fueron consideradas. De tal manera que esta fue una maniobra para intentar tenerlo fuera de la política. ¿No te parece raro que hay que hacer una consulta popular? Hay que nombrar después un Consejo de Participación Ciudadana que ha destrozado la institucionalidad, y después incluso hay que montar todo un proceso judicial además totalmente lleno de absurdos, para impedir que una persona venga. Si no es así, si es que hay condiciones democráticas, ¿por qué no le permiten que vuelva y que sea la ciudadanía la que le entierre? Aquí en infidencia, Virgilio, ¿qué les dice Correa cuando habla con ustedes? Que va a venir, que pasarán unos años, que uno de ustedes tiene que tomar el relevo. ¿Qué mensaje les da? Bueno, sobre todo de absoluta coherencia de un compromiso con la ciudadanía traicionada en este momento. Nosotros conversamos permanentemente con Correa, y Correa, nosotros le pedimos que en el próximo proceso electoral considere la posibilidad de estar en la papeleta, considere estar como vicepresidente, considere estar presidiendo la lista de asambleístas, de tal manera que la posibilidad de que Correa siga presente en la vida política del país es totalmente posible, y ahí estamos nosotros trabajando también. ¿Es cierto que está en coqueteo con Viviana Bonilla? No, a ver, cada persona toma sus decisiones. Ella fue elegida en un momento determinado por un movimiento que era común a todos. Después de pero puede ser la ficha para que Correa sea el vicepresidente de una Bonilla presidente. No, yo creo que en el propio movimiento, ¿sí? En el propio movimiento hay las personas que tienen todas las posibilidades de poder estar en la papeleta, ¿sí? Nosotros de eso discutiremos, pero te digo algo más. Nosotros tenemos absoluta conciencia de que es necesario recuperar la fuerza del correísmo, de la Revolución Ciudadana, pero que no es suficiente, que nosotros necesitamos también ampliarnos a otros sectores sociales, a otros sectores también políticos, y en ese esfuerzo estamos. Nosotros tenemos la idea de que este movimiento por el que tú me preguntaste hace un momento, tiene que ser una especie de frente amplio, una especie que cobije a distintos sectores, que incluso podamos tener distintas posiciones políticas, ideológicas, pero podamos coincidir en grandes objetivos. Por último, Virgilio, Jorge Glass, tú eres uno de los que públicamente defiende a una persona sentenciada por la justicia como un delincuente. ¿Lo defiendes por qué? A mí me cuesta entender todavía el razonamiento lógico detrás de la defensa de Jorge Glass. ¿Tú crees que Glass es inocente? ¿Por qué? A ver, yo creo y pido para Jorge Glass lo mismo que pido para mí, lo mismo que pido para ti. Que si algún momento tú, yo o cualquier ciudadano tiene una acusación, sobre esa persona exista debido proceso. Si no hay debido proceso, uno nunca puede saber que si lo que se está buscando es justicia o se está buscando venganza. Y todas las irregularidades que se han cometido en el proceso contra Jorge Glass, lo que hace ver es que aquí ha existido básicamente ese afán de venganza. Si no hay debido proceso. No se lo pregunto a Virgilio abogado, se lo pregunto a Virgilio
político, compañero de Jorge Glass, compañero de lucha. ¿A ti te late el corazón que Jorge Glass no metía mano en los contratos, que no robaba? Es que ese es un problema, el que los medios puedan sentenciar, o yo pueda sentenciar o decir lo que me parece o no. Para eso existe la justicia. Para eso existe la justicia. Yo era legislador y para eso existe la justicia. Para poder determinar efectivamente quién es culpable o quién es inocente. Pero para poder tener certeza de eso hay que tener debido proceso. Si llegan a aparecer pruebas de que Jorge Glass robaba... Si llegan a aparecer pruebas que no han aparecido, entonces tendremos evidencias. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Y qué vas a hacer entonces? Sí, bueno, quiero que aparezcan esas evidencias. Ya es hora de que aparezcan. El país, la comunidad internacional demanda que aparezcan esas evidencias. ¿Y entonces ¿no te parece que va a ser el traidor de la Revolución Ciudadana? Uy, miren cómo nos engañó. Pero tú estás... Se lo gritamos 5 años, que tenía un delincuente en la oficina. Pero ahora lo importante es que aparezcan esas pruebas. Porque yo te podría preguntar a la inversa y decir, ¿no te parece que una persona esté detenida sin que haya pruebas suficientes y con una declaración como la de la fiscal que dice que había que meterlo preso por asociación ilícita porque no había otra? Así como que sin pruebas tampoco, ¿no? ¿Sí? Porque, quiero decir, Odebrecht le ha metido en problemas a todo el mundo en 12 países, en todas partes, esto es cierto, en el único lugar donde se ha inventado la historia para joder a Jorge Glass, que era muy importante al parecer, pero lo que te quiero decir es que no hay evidencias, y la declaración... ¿Al tío le pagaba o no le pagaban 14 millones? Ya, ese es el tío, y eso también está... Tú eres una persona inteligente, Virgilio. Odebrecht, que era una máquina de corrupción imparable, aquí venía como idiotas a pagarle al tío porque era guapo. O sea, ¿por qué le pagaban al tío de Jorge Glass? Yo te vuelvo a decir, era el tío de Jorge Glass? Lo que te vuelvo a decir sobre este tema es que una persona, si no tiene debido proceso, esa persona siempre es objeto de si está siendo juzgado o está siendo perseguido. Y además, cuando miro declaraciones como la de la fiscal, que dice ahora que tenían que meterle preso por eso porque no había otra, o cuando miro actuaciones como las de la Contraloría, en las que se inventan procesos hasta porque un legislador pide un salón para poder reunirnos, yo digo, aquí, en el Ecuador, desde hace rato, no existe justicia si no hay una persecución que se ejecuta a través de la Contraloría, a través de la Fiscalía y a través de... ¿Respuesta de sí o no? ¿Moreno llega al 2021? Yo estoy absolutamente convencido que no. Muchas gracias, Virgilio Hernández. Qué gusto estar contigo esta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos, que nos hemos pasado el tiempo. Ha estado buena la conversación. Los problemas de credibilidad que enfrenta el gobierno nacional de Lenín Moreno son buscados y propiciados por el propio gobierno de Lenín Moreno o por los gobiernos de Lenín Moreno, como los vemos quienes estamos fuera y quienes creemos que el poder del presidente se ha repartido entre pequeños ministros presidentes que van haciendo cada una de las suyas sin tener orden ni lógica para seguir gobernando un país como este. Los problemas de credibilidad se dan por declaraciones como las apuntaba mi invitado esta mañana, Virgilio Hernández, de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que no solamente se contradice y altera los datos o falsea la verdad, sino que hace imputaciones y delitos contra Ricardo Patiño y otras personas que todavía no puede probar, que es que no se las ha probado ni a la prensa, ni al país, ni a los ciudadanos, ni a la clase política, mucho menos al sistema de justicia. Que es que cuando usted, ministra, acusa a alguien de conspirar contra el gobierno, lo que yo espero es que esta persona esté presa al día siguiente o que usted salga a pedir disculpas por haberle mentido al país. Voy a poner el calendario a correr a ver cuánto tarda en pasar primero lo uno o lo otro. O que se presenten las pruebas contra Ricardo Patiño como efectivamente un conspirador del gobierno utilizando ataques contra la ciberseguridad. O que usted, ministra, salga a pedir disculpas. Veamos quién es quién. Aquí nos veremos mañana. Otro tema, otro entrevistado y otro entrevistador. Los acompaña Gaby Yepes. Yo estoy fuera hasta el próximo miércoles con una cobertura especial. Ahí se ven.